Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este increíble canal de Dueña de tu Belleza. Yo soy la doctora Sandy Dueñas y el día de hoy nos encontramos con un increíble cirujano plástico que es el doctor Francisco Pérez, que está aquí, que estamos súper felices y vamos a hablar acerca de cómo transformar tus glúteos. Hola amigos, ¿cómo están? Y esta vez estamos aquí con este increíble tema porque muchas de las personas que han visto nuestro canal nos han comentado respecto a glúteo, porque realmente no saben que realmente podemos transformarlo muchísimo y para eso tenemos este increíble especialista y que está sumamente especializado en liposucción HD y en el aumento de los glúteos, ya sea con lipoinyección o con implante de glúteo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Sandy. ¿Tú qué tal? Muy Pues antes bien. que nada, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Creo ¿No de que qué? te agradezco el poderle exponer a la gente que sí puede transformar los glúteos, porque muchas veces creo que podemos no estar conformes, ya sea con la forma o con el tamaño, y creo que esta cápsula es increíblemente buena para poderles informar cómo lo podemos cambiar. Perfecto, pues vamos a empezar. El primer punto es... ¿Qué tipo de glúteo tengo? Porque finalmente no todos los glúteos son iguales. Y el glúteo de una persona que hace ejercicio no es el mismo de una persona que a lo mejor no tiene unos buenos hábitos alimenticios ni tampoco que empiece a realizar ejercicio durante toda su vida. Entonces, ¿cuáles son las características que tú debes de ver en tu propio glúteo para ver si lo puedes o no transformar? Entonces, el primero es, ¿cuál es la forma de un glúteo ejercitado? Nosotros regularmente, tanto hombres como mujeres, tenemos una depresión a nivel de las zonas laterales. Entonces, todas aquellas personas que hacen muchísimo ejercicio regularmente se les hunde un poquito en esa zona. Nosotros la conocemos como una depresión trocantérica. En cambio, bueno, la cirugía hace modificaciones a toda esta zona y muchas mujeres lo que están buscando es darle un poquito más de volumen a esa zona para dejarlas más curvas. Por lo tanto, bueno, aquí podemos jugar con el gusto que tú tengas por el glúteo. Si a ti te gusta un glúteo más fit, entonces no te preocupes por tener cadera. Pero si a ti te gusta un cuerpo con más curvas, entonces sí tendríamos que hacer una modificación a la cadera. Y muchos de hecho no tienen idea específicamente de que esta zona es súper importante y nos puede moldear todo el cuerpo, porque aumentando la parte de abajo, esta zona nada más, podemos hacer todo mucho más armonioso y hacer una curva y que se vea tu cuerpo curvy, pero fit. Así es, eso porque es importante. todas las personas que hacen ejercicio, las mujeres desafortunadamente pierden la cintura. Entonces, ¿por qué? Porque hay hipertrofia de la musculatura abdominal y por lo tanto se ven rectas. ¿Cómo puedes ganar cintura haciendo un aumento de glúteo? Bueno, pues más que el glúteo aumentas la cadera y eso va a hacer que visualmente tengas una cintura más pequeña. Exactamente, pues bueno, y ahora vamos con el siguiente punto. Bueno, ahora ya sabemos la diferencia de cuál es la forma de un glúteo fit. Ahora, ¿cuáles son los otros tipos de glúteo a los que comúnmente nos enfrentamos? Entonces, vean la imagen. Vamos a tener 4 tipos de glúteo en los cuales van a depender de la anatomía de algunas estructuras anatómicas lo que determine tu forma. Entonces, puedes tener un glúteo tipo A, que es el más estético y el que más buscan las personas. Puedes tener también un glúteo tipo cuadrado, el cual sí necesitamos modificarlo, bajarlo en la parte superior para poderle transformar este glúteo cuadrado a un glúteo tipo A. Tenemos el redondo, en el cual predomina mucho la parte central del glúteo, las partes laterales. Y finalmente tenemos el glúteo en B, el cual es el más difícil de tratar. Y tenemos que cambiar totalmente la estructura para que esa B invertida, bueno, para que esa B se convierta en A. Y entonces estos glúteos que acabamos de ver en las imágenes, ¿qué tipo de glúteo normalmente hay más en México o normalmente tú ves más en tu consulta? Bueno, mira, lo común sí es que sea a lo mejor un tipo cuadrado, incluso a veces hasta el redondito, que es el que predomina mucho más la cadera. Y también sabes que depende de qué parte de la república venga la paciente, porque es muy variable las pacientes que vienen del norte, las pacientes que vienen del centro y las pacientes que vienen del sur, totalmente distintos. De hecho, sí es cierto, bueno, normalmente lo que ocurre es que en los sitios donde hay como más frío, los cuerpos tienden a ser un poquito más cuadrados y cuando son de costa o cuando son de playa tienden a tener más que finalmente también es algo que los pacientes buscan. ¿Por qué? Pues porque están casi siempre la mayor parte del tiempo en traje de baño, entonces les gusta lucir un poquito más de curvas. En cambio, en los lugares más fríos que están siempre tapados, pues no están buscando a lo mejor tanta curva. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora con el punto número 3.
En este punto vamos a hablar acerca de algo muy interesante que es cómo es que tú transformas el glúteo. Porque algunas pacientes tienen la idea de que nada más puede ser con implante, nada más puede ser con lipoinyección. ¿Cómo es que tú haces ese aumento? Bueno, pues aquí tenemos todas las opciones posibles. Entonces, bueno, mira, tenemos como primera opción, y yo creo que la más común, es hacerlo con grasa. ¿Por qué? Porque esto te da una súper ventaja. ¿Qué ventaja tienes tú al pasar la grasa de un lado a otro? Es que estás moldeando todo el cuerpo. Y eso te va a hacer que se vea mucho más estético. Entonces quitas la grasa que está en todo el abdomen, en la zona de la cintura, en la zona de la espalda, y esa la llevas hacia el glúteo. ¿Cómo transformarlo? Dependiendo de tu tipo de glúteo. Si por ejemplo tú tienes un glúteo cuadrado, entonces yo tengo que quitar grasita en la parte de arriba y a lo mejor poner un poquito más en la zona de abajo para que esto se convierta en un glúteo en tipo A que sea mucho más atractivo. Ahora, existen personas que no tienen tanta grasa y no nos van a poder llevar a estos resultados. ¿Cuál es la opción que tenemos para ellos? Entonces podemos utilizar una combinación mixta o híbrida. Colocamos el implante y como el implante no llega en la zona de las caderas, lo que podemos hacer es con la grasa que obtenemos, que no es muchísima, la ponemos en la zona de la cadera y el implante lo damos para que se proyecte el glúteo anteroposterior. Por lo tanto tenemos una mejor forma en proyección y una mejor forma también en cadera. Se ha de ver súper mágico el cambio con estas pacientes. Increíble, porque son pacientes que regularmente son delgaditas y que no tienen esa grasa. Ahora, recuerda que el glúteo no solamente es músculo, también es grasita. Sí. Entonces, cuando no tienen esa grasa suficiente para dar un buen volumen, les pones un implante. Entre más grande sea el implante, a lo mejor puede llegar a ser más notorio. Por eso también hay que hacer una buena valoración para ver cuál es el tamaño adecuado para ti. Y por ejemplo, han preguntado en el canal, ¿más o menos tienes algún porcentaje de grasa que la paciente deba de tener para hacer alguna lipoinyección? ¿O depende de qué sitio se acumula? ¿O Fíjate que eso es muy variable porque hay pacientes que tú las puedes ver sumamente delgadas y les sale muchísima grasa. Yo tuve un caso, por ejemplo, en Rusia, una paciente sumamente delgada. No, bueno, le salió grasa, pero como nunca me imaginé. Ahora, y hay otras pacientes que a lo mejor tú las puedes ver un poquito más corpulentas y no sale tanta grasa. Eso es... tendríamos que ver ahí el porcentaje de grasa corporal que tienen. Claro. Entonces, pues depende aquí qué tamaño de glúteo quieras, pero a lo mejor ahí sí, si quieres un glúteo muy grande, sí necesitamos tener un porcentaje de grasa mayor. ¿Cuánto? De más de 22 es cuando ya empiezas a obtener una buena cantidad de grasita. Si ya quieres mucho más, pues arriba de 28. Digo, he tenido pacientes que imagino tienen más de 35% de grasa corporal, que bueno, en mujeres es normal que tengan más alto. Claro, y por ejemplo, cuando hay pacientes que se le hace la técnica mixta que tú comentaste, ¿hay algún problema o se ve el cambio entre el implante y la grasa? Justo eso es lo que ayuda a la grasa, a que tú pones el implante y pones la grasa todo alrededor del implante para que la transición entre el implante y el resto del cuerpo no se note. Perfecto. ¿Y se ve algún tipo de celulitis o algo así? Porque muchas pacientes tienen miedo de lipoinyectarse porque se puede haber celulitis. Y es de las preguntas más comunes. O sea, si yo utilizo la grasa para aumentarme el glúteo, ¿voy a tener celulitis? No. Porque la celulitis es más superficial. La inyección de la grasa no es tan superficial, no se hace en un plano, o sea, tenemos nosotros diferentes capas en la piel, entonces no lo tenemos en un plano tan superficial. Por lo tanto, no es algo que depende también de la técnica del cirujano, por eso es importante elegir bien a su cirujano. Perfecto, pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, y ahora, ¿qué sigue después de que ya te hiciste esta cirugía en la que te transformaste totalmente los glúteos? Bueno, es importante esta parte es muy importante porque tienes que saber si te va a doler, no te va a doler, cuál es la mejor opción, si te estás queriendo arriesgar, pero dices, ¿sabes qué? Me va a doler mucho, entonces este punto es importante para ti. Lo primero que tienes que saber es, ¿puede doler? Sí, y eso es un factor que depende de cada paciente. No todos los pacientes tienen la misma experiencia, entonces un porcentaje muy alto de mis pacientes, aproximadamente el 60-70%, no refieren dolor en los glúteos. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, o sea, tampoco es tan superficial y tampoco es que llegues a lesionar puntos dolorosos o puntos nerviosos en el glúteo. No es algo tan profundo. Entonces, no es algo que duela tanto. Lo que sí puede llegar a molestar un poquito, quizás sean los implantes de glúteo. Eso sí pueden llegar a ser un poquito molestos. Y lo peor de los implantes de glúteo no es tanto el dolor, sino que puede llegar a ser incómodo el no no poderte sentar durante las próximas 3 semanas. Pero fuera de eso, es una excelente cirugía. Ok, perfecto. Y por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen que llegan a sentir presión
cuando se hace lipoinyección. ¿Eso es cierto? En un inicio sí, porque estás aumentando el volumen y eso físicamente aumentas la presión en esa zona, pero van pasando los días y se va sintiendo menos. Ahora, ¿qué sí es importante? Para que tú mantengas un mayor volumen de la grasa injertada, porque hay que recordar que se absorbe entre un 20 y 30% de la grasa que se coloca. Entonces, para mantener la mayor cantidad posible es evitar darle presión a esa zona para que se mantenga o se integre más grasa. Entonces, es no acostarte ni estar sentado sobre los glúteos directamente, y para eso se pueden utilizar unas almohadas en la región de los muslos, y cuando te vas a acostar poner almohadas en la región lumbar y almohadas también en la región de los muslos para que el glúteo quede totalmente colgado. Este es un súper tip, porque muchas veces los cirujanos se olvidan de que después les hacen una lipoinyección y una liposucción y no les dan exactamente los cuidados para que podamos mantener bien la grasa, ¿no? Porque al principio ves resultados increíbles y poco a poco dices, ay, mi grasita se está yendo. Entonces es un muy buen tip para no ocasionar esta presión que pueda disminuir que este tejido se adapte a la zona donde se está colocando. También algo que es una pregunta muy común: ¿hay algún tipo de estría que pueda llegar a salir si se aumenta? Sí se ha presentado. Luego a veces, o sea, las estrías es la ruptura que se presenta en la piel. Entonces, cuando tú aumentas una zona, tiene la posibilidad de presentar esta ruptura en la piel. Pero afortunadamente sí hay tratamiento de este tipo de estrías cuando son rojas. Cuando son blancas ya no. Entonces, pero cuando son rojas se les puede dar tratamiento y queda perfecto. Súper bien. Incluso podemos hacer algún tratamiento preventivo como el aumentar la aumentación de esta zona, colocar diferentes cosas para que cuando se haga la cirugía pues ya tengamos un resultado todavía más satisfactorio. Así es. Y no te preocupes si te salieron estrías después de un aumento, una transformación del glúteo, tiene solución. Solo hazlo en tiempo. Perfecto. Pues vamos con el siguiente punto. Y pues entonces, justamente después de la cirugía, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta como recuperación? Bueno, pues que te tienes que cuidar. Entonces, pero bueno. No, ya, viene lo importante, es la recuperación. ¿Cuándo puedo hacer otra vez ejercicio? ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales? ¿Y cuándo puedo llegar a mi vida normal? Entonces, esto va a depender de qué tipo de procedimiento te realices. Entonces, si fue solamente con transferencia, te hiciste una liposucción con transferencia de grasa al glúteo, a la semana y media tú ya puedes empezar actividades físicas un poquito moderadas. ¿Qué es moderado? Puedes hacer caminata, puedes incluso hacer ejercicio con los brazos, con mancuernas, etc. Ahora, al mes tú ya puedes empezar a hacer actividades físicas fuertes, como regresar a tu vida normal, hacer ejercicio intenso, todo lo que hacías tú anteriormente de la cirugía lo puedes hacer al mes de este procedimiento. Ahora, ¿qué ocurre si tú estás operada con implantes? Ahí sí, con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos el músculo glúteo mayor para poder meter el implante entre este músculo. Por lo tanto, tienes que permitir la recuperación. ¿Cuánto tiempo puedes volver a regresar a hacer ejercicio intenso? Después de 3 meses, ya que esté 100% cicatrizado todo y no haya posibilidad de que haya un desplazamiento del implante o que pueda moverse del lugar. ¿Okay? Ahora, relaciones sexuales después de la cirugía. Tienes que ser muy creativo en este punto. Regularmente puedes llegar a sentir un poquito de molestia si a lo mejor tu líbido no está tan alto los primeros días de la cirugía. ¿Por qué? Porque te debilitas un poquito por el mismo procedimiento. Sin embargo, a los 10, 12 días, te lo dejo a tu imaginación. Súper bien. Y por ejemplo, algo que me preocupa mucho es las pacientes que son deportistas y que por más que intentan hipertrofiar el glúteo, pues su ideal acá sería colocarse un implante. Ellas pueden hacer ejercicio después sin ningún problema después de los 3 meses y seguir hipertrofiando glúteos si es que pueden hacerlo un poco. Bueno, aquí también es importante saber que cuando tú tienes un implante entre dos estructuras, en este caso el músculo, en un inicio se van a atrofiar un poquito, que es atrofiar que se van a adelgazar esas capas musculares. Por lo tanto, sí va a costar a lo mejor un poquito más de trabajo hacer una hipertrofia de esta zona, pero lo pueden llegar a hacer. Ok, ¿y cuáles son las cicatrices? Eso es súper importante. Bueno, las cicatrices regularmente son aproximadamente 4 centímetros, que están 5 centímetros arriba de la región anal. O sea, okay, casi. No se nota más que en ciertas posiciones. Ok, y por ejemplo, en la nada más lipoinyección y la liposucción. En el caso de la liposucción con lipoinyección, son incisiones de 5 milímetros que están, eso depende de cada técnica del cirujano, pero en lo particular yo utilizo una en la línea media, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior para poder dar tratamiento tanto a la cadera como a la proyección del glúteo. Perfecto, ok, está padrísimo esto de la recuperación. Y pues a pesar de eso, hay muchas de las personas que nada más, yo lo que sugiero
sugiero mucho es que, a pesar de que tú eres un increíble cirujano y todo, yo a veces sugiero que vayan a diferentes doctores para que vean qué tipo de cicatrices se acomodan también, tanto a la técnica del cirujano como a lo que tú quieres y tienes expectativas. Pero es muy bueno remarcar que tú realizas este tipo de cicatrices para abarcar mucho mejor toda la zona, ¿no? Así es. Y también es importante que tú veas con tu cirujano qué es lo que tú estás buscando, cuáles son los gustos que tú tienes y si se acomodan a los de tu cirujano, porque al final en gustos se rompe el género. Lo que para mí puede ser bonito, para otras personas no, y entonces tú tienes que buscar al cirujano acorde a ti. Perfecto, pues bueno, vamos con el último punto. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer para querer o intentar moldear nuestro glúteo que no sea la lipoinyección ni el implante de glúteo? Lo primero es no entrar en desesperación, porque muchas veces la desesperación de tener o lograr un objetivo te lleva a tomar malas decisiones. Actualmente existen procedimientos que no se deben de realizar porque te pueden llevar a una enfermedad a largo plazo, como cuál, la enfermedad por modelantes. ¿Qué es esto? Regularmente hay personas que no son a veces incluso ni médicos, que inyectan sustancias en el glúteo. Hay N cantidad de sustancias, desde que te dicen que son los polímeros, te pueden decir que son aceites, que productos de neonatos, etcétera, o sea, productos suizos, franceses, te hablan N cantidad de cosas por venderte. Pero ¿con qué nos hemos topado? Hemos tenido pacientes que han tenido aceite de coche, aceite de cocina, y eso pues obviamente puede traerte estragos muy severos a mediano y a largo plazo. Entonces evita que te inyecten cualquier sustancia. Incluso actualmente se están hablando muchísimo acerca de la colocación de peptonas y que aumento de glúteos sin cirugía. No confíes en eso, por favor. No hay nada científicamente comprobado que te pueda aumentar sin causarte un problema a mediano y a largo plazo. Y de hecho después vas a terminar yendo con un cirujano plástico, porque lo que te querías evitar lo vas a terminar haciendo si tienes alguna complicación. Y la reconstrucción termina siendo fea. ¿Por qué? Porque te ponen entre 500 y hasta 1 litro de sustancia y después quitas ese volumen, queda todo flácido y entonces tienes que hacer una reconstrucción que te va a traer cicatrices mucho más grandes, la forma va a cambiar totalmente. Entonces mejor no te sometas a ese tipo de productos. Sí, evitarlo. Y pues bueno, en conclusión, ustedes ya saben perfectamente cómo es que pueden transformar sus glúteos, hacerlos unos glúteos hermosos como siempre lo han soñado. Ya con todas las increíbles recomendaciones que nos dice el doctor, que nos dio el doctor Francisco, estamos súper felices de esto. Espero que les haya encantado. Recuerden, por favor, seguirte a ti en tus redes sociales, ¿las puedes mencionar? Que es en Instagram, Dr. Francisco Pérez, en Twitter estoy como Dr. Francisco P. Y también en Facebook como Plastic Surgeon Dr. Francisco Pérez. Y recuerden siempre hacerlo de la forma más segura. Acudan con cirujanos plásticos certificados. Exactamente. A mí síganme como @sandyduena. Voy a dejarlo también por acá. Cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes quieran decirnos aquí abajo del video lo pueden hacer con todo gusto. Nosotros vamos a estar creando todavía más contenido. ¿Por qué? Porque la finalidad de este canal es ayudar a todas las mujeres u hombres que se quieren realizar tratamientos o procedimientos estéticos, cirugías plásticas, y que lo hagan de forma segura. Por favor, compártanlo. Es muy importante que se lo compartan a la tía, a la abuela, al hermano, al que sea que tenga dudas de esto, para que lo haga de forma segura. Así es. Entonces, pues bueno, espero que les haya encantado. Eso fue todo y nos vemos en otro video. ¡Adiós!